el capítulo 9 del libro de Juan. Juan, el apóstol que ve a Cristo y describe a Cristo como el Hijo de Dios y describe a Cristo en amor. Vamos a comenzar con una oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, por esta oportunidad maravillosa de abrir las Escrituras y saber que tú estás con nosotros, enseñándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por habernos dejado al Espíritu Santo para enseñarnos. Te pedimos que hoy, Señor, ahora mismo recoja mi mente y la mente de los que están escuchando esta palabra y de los que la escucharán, Señor, para poder atenderla, escudriñarla y sobre todo tener corazones enseñables. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¡Wow! Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Palabra del Señor. Vamos a ver cuántos ciegos hay en esta porción bíblica en el capítulo 9 de Juan. Aquí Cristo está hablando de ceguera y esta ceguera tan importante. Mire, lo primero que tenemos que resaltar es cómo comienza este capítulo. Este capítulo comienza en el primer versículo, dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Una de las cosas que debemos mirar del carácter de Dios es que Dios siempre está pendiente de nosotros. Aunque nosotros no estemos viendo a Dios, aunque este hombre que era ciego físicamente no estaba viendo a Jesús, no estaba viendo a Dios, pero Dios tuvo el deseo de mirarlo a él y lo revela aquí. Vio a un hombre que era ciego de nacimiento. No necesariamente por estar nosotros mirando o no mirando a Dios o mirando hacia otro lado, no quiere decir que nosotros no tenemos la mirada de Dios sobre nosotros. Dios nos mira siempre y esa es la confianza que nosotros podemos tener, porque no lo inventamos nosotros. Todo lo que está escrito en la palabra es para revelar el carácter de Dios, es para saber y conocer cómo se comporta Dios con su creación. Y esto es maravilloso, porque todo lo que usted debe leer en la palabra, y usted y yo debemos leer en la palabra, es para conocer cómo Dios se comporta con nosotros. Y aquí vemos que Dios nos mira. Entonces, sus discípulos, los discípulos que estaban con Jesús, le hacen unas preguntas genuinas dentro de su corazón, porque vemos que ellos le preguntan, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus pecados, propios pecados, o por los de sus padres? Y aquí es importante detenernos para darnos cuenta de algo. A veces tenemos preguntas genuinas, dudas por expectativas que tenemos o conocimiento de la palabra, pensamientos propios sobre la forma de ser de Dios. Y en este caso, los discípulos hasta este momento manifestaban que ellos entendían que solo había dos razones para poder estar una persona con una situación difícil sobre su vida, en este caso la ceguera, y era o porque esa misma persona había pecado o porque sus padres habían pecado. Pero Cristo les revela y les da una luz, una gran respuesta que cambia totalmente la forma de ver hasta ese momento cómo son las situaciones sobre los seres humanos. No simplemente las situaciones vienen porque nosotros hayamos cometido un pecado o porque haya habido pecados de nuestros padres. Jesús le revela y le dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Qué maravilloso. Me encanta esto, porque ahora Dios nos está diciendo que hay circunstancias de la vida que vivimos
consecuencias, sí, por lo que nosotros podemos hacer, pero hay circunstancias que vivimos de las cuales son para la gloria de Dios. Y esto es maravilloso porque primero le está diciendo a sus discípulos de alguna manera, cuidado con tomarse autoridad para exponer sus pensamientos y dejarlos como si fueran por verdad. Cuidado con lo que ustedes dicen y afirman de que es lo que está pasando a una persona. Esa no es la actitud de lo que Dios le está diciendo a ellos. Les está diciendo que no opinen sobre esas cosas. Eso es lo que Dios le dice. Y le dice ahora, más adelante, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mira esta maravilla. Jesús no está hablando en singular. Jesús no le dice, debo llevar a cabo cuanto antes las tareas que me encargó el que me envió. Siempre él ha hablado de que Él es el Hijo de Dios y que vino a hacer la voluntad del Padre, pero aquí lo hizo en plural. Aquí es la primera vez que le habla a los discípulos de una tarea que hay que hacer, antes de decir que los iba a enviar. Aquí le dice, debemos llevar a cabo cuanto antes. Le habla de la premisa y la rapidez con la que deben trabajar. Las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. O sea, la importancia de hacer las cosas con rapidez, con prontitud. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Qué maravilloso. El Señor aquí le dice, los invita y les habla en plural, diciéndoles, tenemos una tarea que hacer. ¿Y cuál es nuestra tarea? Bueno, mostrar a Dios mientras caminamos por la tierra, porque Él le está diciendo, le había dicho antes que la ceguera era para que todos vieran el poder de Dios en ese hombre. Y aquí nosotros debemos entender lo que inmediatamente Jesús después empieza a hacer con este ciego. Mira, Jesús empieza, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Mira esta maravilla. Nosotros, usted y yo debemos preguntarnos cuando vemos esto. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, a quienes le siguen, a quienes le aman, a quienes les obedecen, y le estaba diciendo, tenemos una tarea que hacer. Yo vine al mundo no solamente a esto, yo vine a mostrar la gloria de Dios. Y al mostrar la gloria de Dios, yo tengo que trabajar, tenemos que trabajar lo antes posible. Y usted se preguntará, y yo me pregunto, ¿cómo es que vamos a trabajar ahora para Dios? ¿Me voy a estar consiguiendo ciegos por ahí por la calle todo el tiempo? Y aquí no, pero entonces yo cómo puedo servir a Dios. Mira, hay muchas maneras. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones en las que podemos servir a alguien que está en dolor, que quizás está en oscuridad, que quizás la persona tiene un problema, que tiene una necesidad, que la persona puede tener incluso confusión, porque aquí el maestro estaba primero sanando a esta persona que tenía una situación específica de enfermedad, una necesidad, pero también estaba dándole al momento a los discípulos una claridad a la confusión que tenían. Qué maravilloso es Dios. La palabra habla también en el libro de Santiago, la carta de Santiago. Dice en el capítulo 2 habla de la fe, de las obras que debe tener la fe. Y en esas obras, él le dice específicamente que nosotros, la fe sin obras es muerta. No porque la fe no sea la que salve y vayan a salvar las obras, pero lo que no puede haber hay una incoherencia cuando yo digo que tengo fe, pero yo no muestro mis obras producto de esa fe que tengo en Dios. Entonces aquí le dice más porque le explica, mira, amados hermanos, le dice en el capítulo 2, verso 14, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice adiós, que tenga un buen día, abríguese mucho y aliméntese bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola
no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y nos dice más, mire, que hay personas que nos pueden argumentar a nosotros y con total realidad y cuestionar nuestra fe. Si no hay, que un cristiano dice ser cristiano y no hay obras. Porque mira, le dice, ahora bien, alguien podría argumentar, alguna persona tiene fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe por mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees en que hay un solo Dios. Bien, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin obras son acciones inútiles? Y responde, ¿no te recuerdas que nuestros antepasados, como Abraham, fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Y habla de más allí en adelante. Termine de leer esa carta. Para mí, Santiago es el mejor psicólogo de la Biblia. El psicólogo de la Biblia. Si usted necesita un psicólogo que le dé consejos de cómo comportarse, de cómo ver la vida, de cómo hacer las acciones, de cómo reflexionar sobre sus actitudes, búsquese Santiago. Santiago realmente perfecto para respondernos a nosotros nuestras propias preguntas. Y aquí lo vemos, cómo justifica lo que Dios había enseñado a estos discípulos. Seguramente Santiago estaba aquí ese día. Y es cuando vemos que dice, que hay que llevar a cabo todas las obras que necesitamos hacer. Si usted ve una persona que está en necesidad, usted puede servirle a esa persona. No necesariamente espere ver un ciego, una persona que está necesitada con algo material o una persona que está necesitada con algo espiritual o una persona que aún se encuentra en situaciones en lo que ella no puede manejar, no puede orar, no se siente en confusión. En todas esas oportunidades, Jesús estaba diciendo, deben llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que me envió. Así es. Jesús no dijo como, y fíjense que aquí Jesús dice cuanto antes, y esto tiene una respuesta muy importante como él lo resalta, porque cuando él habla de cuanto antes, él está enseñando a sus discípulos no solamente quién es, sino también cómo actuar frente a cada situación en todo tiempo. Porque más adelante vimos que le cuestionan porque había hecho esta obra en el día sábado. Y Jesús le dijo, no, como es sábado, no le dijo, venga mañana, nos vemos más tarde, mañana nos vemos porque hoy es sábado. No, Jesús lo hizo cuanto antes y por eso le había dicho a ellos, porque sabía lo que iban a decir, le dijo cuanto antes. Y aquí yo quiero hacer un resaltar muy importante. Mira, el día sábado, ellos cuestionaban que Jesús estaba haciendo trabajos y era cierto. Pero no solamente Jesús vino a despertar el entendimiento a los discípulos para hacerles saber que necesitaban entender la situación y la verdad sobre cómo comportarse frente a una necesidad y no juzgar a priori. Pero también Jesús le estaba haciendo saber a ellos, a los que creían que el día sábado, por estar haciendo las obras de Dios o por estar haciendo obras, no estaban adorando a Dios, porque ese último día era para adorar a Dios. Y es que hay que preguntarse entonces, ¿cómo se adora a Dios? A Dios se adora sirviendo, manifestando la gloria de Dios. Y aquí Jesús nos estaba mostrando el carácter de Dios. Jesús estaba mostrando específicamente que Dios no se queda el día de descanso solamente para que pase. El día de descanso, Dios está esperando que nosotros hagamos la obra de Él para manifestarlo. Hacer, mostrar el carácter de Dios, compartir, servir, alabar con cantos, pero alabar con servicio, alabar con visitar enfermos, alabar a Dios con ayudar al otro, con alimentar al necesitado, con compartir la palabra. Todo eso es alabanza a Dios. Y
Los discípulos necesitaban entenderlo y los demás también necesitaban entenderlo. Necesitaban entender qué es el día del Señor. El día del Señor es hacer todo para el Señor. Luego de haber escupido, empieza y haber regresado el hombre viendo, continúa diciendo, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es el hombre que solía sentarse a mendigar? Y algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece, pero el mendigo seguía diciendo, sí, sí, soy yo. Y le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo, el hombre que se llama Jesús, o al que le llaman Jesús, hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y entonces fui y me lavé y ahora yo puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé. Entonces lo llevaron ante los fariseos, al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos lo interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió, él puso lo mismo que le dijo a los otros, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé yo pude ver. Y mira la respuesta que tienen aquí los fariseos. Dios mío, aún algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Mire eso, el día de reposo estaba mal interpretado porque ellos se supone que el día de reposo es para alabar a Dios, como veníamos hablando ahorita. El día de reposo es para alabar a Dios. Y la manera, lo que no tenían era el concepto de cómo se alaba a Dios. Si el concepto a veces, y no solamente en ese tiempo, actualmente, hay personas que creen que alabar a Dios es solamente ir a la iglesia, sentarse ahí, cantar unas alabanzas o solamente cantar las alabanzas, cantar canciones para Dios donde se hable de sus atributos y a veces ni siquiera realmente se dan cuenta de qué canciones alaban a Dios y qué canciones no alaban a Dios. Porque no todas las canciones que se dicen ser cristianas la alaban a Dios. Aquellas que alaban a Dios son aquellas en las que exaltan los atributos de Dios, donde yo exalto la fidelidad de Dios, aquellas que me llevan a entender el carácter de Dios, su fidelidad, su amor, la entrega en la cruz de su Hijo para salvarnos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la fuerza que Dios, todo lo que alaba a Dios, todo lo que exalta a Dios es lo que alaba a Dios. Pero hay canciones que se dicen ser cristianas y lo que hacen es exaltarme a mí, exaltarme y señalarme a mí como ser humano. Dame, dame, Señor, dame, dame. Eso no exalta a Dios, eso me exalta a mí, eso me da ego a mí sin darme cuenta. Entonces hay un discernimiento que el Espíritu Santo, cuando estamos ahí, empieza a incomodar y a dar con sabiduría, cuando es que es alabar a Dios. Y esta gente estaba mal interpretando el día de reposo. Mira, Jesús estaba alabando a Dios al servir a este hombre, al ayudarlo a ver, al mostrar la misericordia de Dios de haberlo hecho como lo hizo para que es en esa fecha, en ese momento, se exaltara la palabra y el Dios Todopoderoso. Por eso es que Dios dice, así que hay muchas maneras de adorarle a Dios, pero todas tienen que ver con exaltar a Cristo con nuestras acciones. Si usted está yendo a un lugar en el que usted está entregando su servicio, en un hospital, en un facility home de ancianos, en donde sea que usted está ayudando, sirviendo comida para los que están en la calle. Pero óyeme, no con la actitud con la que me ven afuera, porque afuera pueden pensar, como leímos ahorita, muéstrame las obras y pueden argumentar, yo te muestro mis obras. Dios mira la actitud que está dentro del corazón. Dios mira más profundo, la razón genuina por la que la persona lo está haciendo. Tú y yo podemos creer engañar al Señor, pero el Señor no puede ser burlado, dice la palabra, porque Él conoce todo, incluso aquellas palabras que todavía no se han pronunciado de nuestra boca.
porque Dios nos conoce por completo. Así que hoy día cuando usted le habla a alguien de Cristo, su experiencia, lo que usted ha vivido con Cristo, lo que ha recibido de Cristo como bien, ya eso es alabar a Dios, eso es adorar a Dios. Cuando usted muestra con acto de misericordia algo, usted está alabando a Dios. Cuando hace aquello que Dios está poniendo delante suyo y delante mío que necesitamos hacer por otra persona, eso es alabar y adorar a Dios. Así que esta gente le dice, no, él no es porque trabajó el día de descanso. Y otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales y milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Mira, unas personas lo decían solamente por lo que pasaba con el día de reposo, que él había hecho ese milagro, pero otros decían era que él es un pecador. Y luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre. Tan fue así la disyuntiva que había entre ellos de opiniones, que le vuelven a preguntar. Y le dicen, ¿qué opinas entonces? Le preguntan, ¿qué opinas de quien te sanó? Y él le dice, bueno, yo creo que debe ser un profeta, le contesta el hombre. Y aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego. Ya no era el tema de Jesús, sino ya ahora entonces, bueno, como él opina que es un profeta, quizás no era ciego. Mire eso, el corazón endurecido. Y se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que entonces vinieron y llamaron a los padres. Y le dicen a los padres, bueno, mira, este es su hijo y ellos reconocen que sí es el hijo. Y le dice, sabemos que él, y le dice, ¿cómo es eso? ¿Es verdad? Nació ciego y ahora ve. Y los padres le afirman, bueno, sí, él nació ciego, eso es verdad, pero no sabemos cómo es que puede ver, ni quién le sanó. Pregúnteselo a él. ¿Por qué? Porque a veces el temor de las personas de sostener algo frente a otras personas que se ven con autoridad, que se ven con conocimiento, hay que tener cuidado de eso también. Pensar si nosotros a veces no, incluso lo que es evidente, no decirlo por temor a que nosotros podamos ser juzgados por esas personas que tienen autoridad. Ellos entonces le dicen, no, mire, hable con él que ya es un adulto, porque los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era Mesías sería expulsado de la sinagoga. Y eso pasó allá, pero también está por pasar ahora. En los últimos tiempos, dice la palabra, que va a pasar un momento en el que seremos perseguidos. Y Jesús nos advirtió y nos dijo que tuviéramos cuidado, que no lo neguemos, porque aquel que lo niegue será negado también al Padre. Entonces, tenemos que aprender a ver todo esto y a leer las escrituras, a profundizar, a meditar, a pedirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos y el entendimiento para que cuando llegue el día y la hora nosotros estemos preparados frente a eso, para no vivir con incoherencia como vivían los líderes fariseos, pero también para tener el poder del Espíritu Santo para poder responder ante esas intimidades que son bien difíciles para el ser humano. Aquí le terminan diciendo ellos, por segunda vez llamaron al hombre después de hablar con sus padres. Y entonces llaman al hombre otra vez que había sido ciego y Dios le dice, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Y eso que le estaban diciendo era verdad. Es Dios el que debe recibir la gloria. Eso no hay discusión en eso. Y le dice, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Y aquí vemos que Jesús no solamente le vino a abrir los ojos al ciego que estaba ciego porque era una ceguera física. Aquí podemos ver que hay otros tipos de ciegos en esto. Están los ciegos espirituales. Estos fariseos tenían el entendimiento perfecto de que a Dios había que darle la gloria por ese milagro. Y sin embargo, el problema que tenían era que Jesús no era para ellos Dios. Y miren esto tan delicado, porque así nos pasa a nosotros y nos puede estar pasando a nosotros cuando
Este hombre siguió las instrucciones de Jesús y fue sano. Este hombre siguió las instrucciones de Jesús, aún sin saber, solamente escuchando que Jesús y sin Jesús no le explicó, mira, ve para allá que te voy a poner, vas a ver. Ni siquiera le dijo eso. Simplemente le untó el lodo en los ojos y lo envió. Y aquí vemos cómo realmente, incluso personas que estuvieron mirándolo después que veía, algunos creyeron y dijeron, óyeme, sí, ese es el que estaba ciego, porque notaron el cambio en él, pero habían otros que decían, no, se le parece, solo se le parece. Hay diferentes formas de comportarse dentro de nuestro corazón. Aquí los líderes mostraban una ceguera espiritual, y es que cuando ellos entendían y tenían todo el conocimiento de la palabra. Ellos sabían que vendría un Mesías. Ellos lo tenían claro, esa información, porque eso estaba revelado en el Pentateuco, en la información que Moisés había dejado escrita de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, la ceguera espiritual comienza cuando no hay un corazón enseñable, cuando se cree que se tiene todos los conocimientos porque se ha leído la palabra, porque se ha tenido la información de la palabra, pero yo creo que no necesito aprender más, que yo me las sé todas. Y ahí empieza la ceguera espiritual. Cuando una persona lee la Biblia y dice, no, Dios me la explicó. Dios me la explica a mí directamente. Yo no necesito conversar con nadie sobre la Biblia. Cuando hay personas que dicen, no, así es como yo lo veo. La palabra, así es como yo la veo, así yo la entendí y ya, y punto, no hay nada que hacer. Cuando yo sé lo que Dios quiso decir y creo que yo sé lo que Dios, interpreto la palabra y yo no la discuto, no la hablo, no la debato con nadie. Y es que Dios incluso envió a sus apóstoles y lo vimos, los envió después y todos se fueron de dos en dos y hubo en el libro de los Hechos incluso en contiendas de debates entre los mismos discípulos para poder hablar de lo que ya habían vivido con Jesús y quizás se habían olvidado de una parte o la habían malinterpretado. Hubo contienda entre Pablo em, y el mismo em, Pedro en un momento cuando estaban hablando. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué pasaba con Pablo y Pedro? Tenían diferencia entre Bernabé y entre Bernabé y Pablo, por cómo estaba el sobrino de Bernabé, que lo había acompañado y se había retirado. ¿Y qué pasa con eso? Creo que era Timoteo, se llamaba. Y ahí lo vemos. Y entre Pedro y Pablo, cuando la forma de comportarse de Pedro frente al momento en el que Pablo le dice, bueno, pero mira, cuando estabas aquí sentado, que estábamos solamente con los con los gentiles, tu comportamiento era uno, pero viste que llegaron los judíos y ahora te comportas diferente, te volviste a lavar las manos, a cumplir los rituales de los judíos. ¿Qué pasa? Hay incoherencia entre lo que estábamos haciendo y esto. Los estás confundiendo. Y en ese momento, cuando vino la revelación del Espíritu Santo de que la circuncisión ya no venía en el actuar de cortarse el prepucio físicamente, sino en una circuncisión en el corazón, tuvieron que entender, tuvieron que hablar, tuvieron que eh, eh, unir conocimientos y revelación del Espíritu Santo para poder llegar al acuerdo de que todo era la grandeza de Dios. Y así mismo pasa hoy. Si hay una persona que deja de cuestionarse y realmente, si realmente entendí correctamente lo que está en la palabra y no entra en debate con un corazón enseñable, tiene el riesgo terrible de tener el error. Ahí aparece ese peligro tan grande. Mira, nosotros si no leemos la palabra con un corazón enseñable y comienzo a leerla ya pensando que estoy convencido de que lo que yo entiendo necesariamente es lo que Dios quiso decir, son dos cosas totalmente diferentes. El problema de los fariseos no era que estudiaban demasiado las palabras, y quiero que
aquí detenerme un momento y ser bien específica, porque el problema no es estudiar profundamente la palabra. El problema es que cuando yo voy a estudiar la palabra, no tengo el corazón de humilde para poder esperar que el Espíritu Santo me enseñe y después tener la conversación con otro hermano en la fe o varios hermanos en la fe y poder ver que lo que el Señor, y si sabes que son personas de Dios que también están buscando sinceramente, difícilmente, mire, difícilmente sean unas personas que estén todas equivocadas y usted sea el único que esté seguro, porque lo vimos en los apóstoles y todo lo que está revelado en la Biblia es para esto, para traernos a conocimiento. Estos hombres, le dice en el versículo 25, yo no sé si un pecador responde, perdón, aquí, le dice, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé, le dice el muchacho que había sido ciego y ahora veía, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Le volvieron a preguntar y él vuelve y le responde, miren, exclamó el hombre, ya le di una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? O sea, el testimonio no va a cambiar. Ustedes también quieren ser sus discípulos y cuando les confronta una pregunta que era normal, o sea, ¿será que ustedes quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron, la defensa fue con insulta, con insultos y le dicen, tú eres un discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Y aquí, mire, este hombre estaba ciego de los ojos, pero no estaba ciego del corazón. No tenía una ceguera espiritual. Y miren la diferencia, porque lo que responde este hombre, destapa la olla. Qué cosa tan extraña, dice ese hombre. Respondió el hombre, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Y él le explica, mire qué lindo, él sí sabía espiritualmente, dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Mire, este hombre no podía ver a Jesús físicamente en el momento que sus ojos estaban cerrados, pero él sabía cositas sobre Dios, sobre el carácter de Dios. Él entendía el carácter de Dios, no estaba ciego espiritualmente. Él le dice, mire, en el carácter de Dios, dice que Dios no escucha a los pecadores, pero sí dice que está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Y ahí podemos entender entonces que este hombre caminó sin que le dijeran nada. Él fue caminando, no le dijo, mira, que en ningún momento Jesús le dijo, bueno, esto es para que te sanes, ven, para que vaya, que con tu fe se ejecute el milagro. Nada. Dice, volvemos a leer, está en el versículo 16, en el versículo 6 dice, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego y le dijo, vete a lavarte al estanque de Siloé. Y el hombre se fue. Eso fue todo lo que pasó. Él no le dijo para que seas sano, ni te voy a perdonar los pecados. No le dijo nada, solamente le puso y lo mandó. Y el hombre sabía que Dios escuchaba a los que le adoran y le hacen caso, a los que hacen su voluntad. Mira, entonces podemos entender que aquí habían diferentes tipos de ceguera y Jesús necesitaba despertar, era la ceguera espiritual en esta enseñanza. Entonces le dice, tú naciste pecador hasta la médula. A veces al que cree en Dios y al que no tiene ceguera espiritual, esa es el arma del ciego espiritual para lastimar al que sí tiene un despertar espiritual. Le dice, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Pero después pasan los días y dice, cuando Jesús, o no sé si los días o el rato o lo que sea, pero aquí dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor? Le contestó el hombre, quiero creer en él. Y entonces Jesús le responde, ya lo has visto.
qué lindo! Le dijo Jesús, y estás hablando contigo. Y se le revela, y le dice que Él es el Hijo de Dios. Y le dice, sí, Señor, creo. Qué maravilloso. Y adoró a Jesús. Otra manera de adorar a Jesús es reconocerlo, de adorar a Dios es reconocerlo en toda la palabra. Cuando usted busque, mire, váyase a las concordancias de su Biblia. Y yo me fui haciendo este estudio esta mañana y me fui a buscar ¿qué? Todo lo que la Biblia hable de adoración. Y cuando yo voy a mirar qué es adorar, cómo adorar a Dios, que eso es lo que nosotros deberíamos ver entonces y entender cuando Él dijo, mira, es adorar. Dios escucha al que le adora, Dios escucha al que le obedece. Entonces usted debe buscar qué quiere Dios que le obedezca, qué quiere Dios, cómo puede adorar a Dios. Y mire, en Job 25 está maravilloso, Pau. Job 25 describe exactamente todo lo que es la adoración. Habla de cómo de la exaltación es una forma de adorar. El amigo de Job, Bildad, dice, Bildad el suita le respondió, Dios es poderoso y temible. Él impone la paz en los cielos. Imagínate eso, la paz en los cielos. Mira esto. ¿Quién puede contar su ejército celestial? Inimaginable. ¿No brilla su luz en toda la tierra? Qué hermoso. Con la luna, con las estrellas, con el sol, con su presencia, con las luciérnagas, con todo alumbra la luz del sol, con las obras de Jesús, con los colores del cielo, con las hermosas colores de los de las flores. Oh, tan lindo. ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna, brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas con Él, las personas somos gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices comparadas con Dios. Si nosotros nos paramos frente al mar y miramos el mar y a veces uno dice, no, no me quiero meter, yo respeto el mar. Yo llego hasta, hasta cierta profundidad, yo cuando el mar está como embravecido no me meto mucho porque puede venir una corriente y me saca, me lleva, me hunde. Si nosotros respetamos el mar, que es algo que está creado por Dios y que Dios en otra parte de la Biblia dice, le dice a Job, creo que en el capítulo 34, cíñete ahí tus pantalones y respóndeme. Y en una parte le dice, ¿quién le puso los límites al mar? Para que sus imponentes olas, sus orgullosas olas, dicen algunas de las versiones, no sobrepasen el límite que yo le di. Imagínate esa grandeza poderosa de Dios. Claro que somos así de chiquiticos, pero nosotros necesitamos entender que reconocer a Dios, que reconocerlo como lo estamos reconociendo ahí en Job, en los salmos, mire, léase los salmos, Salmo 147 del 7 al 11 y un montón de salmos. Váyase a su concordancia y busque cómo es la adoración a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Todo eso. Y usted va a poder mirar la grandeza de Dios y empezar a admirar y adorarlo, no solo con la obediencia, no solo demostrando su amor y sirviendo a otros, no solamente montando alabanzas en su casa o estando en la congregación, no solamente leyendo la Biblia, sino con un corazón contrito, humillado, enseñable. Por eso es que es importante que todos podamos aprender de Dios y buscar de Dios, no para ganar. No quiero aprender para ganar, sino qué quiere decir la palabra realmente. ¿Qué es lo que, qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de la palabra? No pensando yo tengo la razón, es más, voy a buscar otro versículo para ver si demuestro que yo tengo la razón. No, porque entonces no estamos escuchando para aprender. Nos va a pasar como los fariseos que estaban aquí y siguen diciendo unas cosas que él mismo, y diciendo cosas sobre Jesús que no son ciertas. Porque no es buscar versículos para defender lo que yo ya aquí creo que Dios quiso decir, sino es buscar la oportunidad de que Dios me enseñe. Aquí termina diciendo el Señor.
Y le dice a él le dice, sí, Señor, creo. Y dijo el hombre y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos, aleluya, y a los ciegos espirituales, y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, le dice Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Uy, uy, uy. Ay, Señor Jesús. Miren, hay que tener tanto cuidado. Pablo dice más adelante, aquel que se crea que está firme, mire que no caiga. Claro que la palabra dice. Y Efesios dice que somos salvos por la fe, pero la fe no está en un solo nivel. La fe necesita ser alimentada. Por eso es que dice la palabra que la fe comienza por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero oír, no tú querer decir, tienes que tener siempre el deseo de oír al Espíritu Santo, oír la enseñanza. A veces podemos estar sinceramente convencidos y sinceramente equivocados. Y es así. Y es donde más cuidado debemos tener, porque nosotros sabemos, cuando ellos dicen aquí, nosotros sabemos que Jesús es un pecador. Usted y yo ya sabemos que eso no es cierto. En este momento no había Jesús resucitado, pero ya nosotros tenemos más información ahora de la que tenían esa gente. Esa gente tenía menos información. Nosotros tenemos más. Y al que más se le da, más se le demandará. Así que nosotros necesitamos dejar entender el real problema que Jesús venía a mostrar. Y era, el problema es un corazón que dejó de ser enseñable. Un corazón que la ceguera religiosa no solamente se va a encontrar en el púlpito, no solamente se encuentra entre los pastores, entre los líderes, entre los sacerdotes, entre las monjas, entre, no sé cómo se le dirá, los sensei, la gente esa en otras religiones. No está solamente ahí la ceguera espiritual. La ceguera espiritual comienza en el corazón que dejó de ser enseñable. Y eso puede estar en cualquiera, aquí, en cualquier lado. No depende de cuántos años yo tengo en la iglesia, la ceguera espiritual no depende de cuántos versículos yo me conozco y me aprendo, tampoco depende de si yo tengo o no tengo Biblia, si la abro o no la abro, si la estoy leyendo o no la estoy leyendo, ni si yo tengo 30 y 60 y 40 años predicando el Evangelio. No depende de eso. La ceguera espiritual empieza a existir desde el momento en que yo le digo, ya lo sé. Desde el momento en que yo digo, a mí nadie me tiene que explicar nada. Desde el momento en que digo, Dios me lo reveló así, punto. No necesito revisar nuevamente nada. No hay nada que discutir. Cuando nosotros empezamos a usar eso, o el Espíritu Santo me lo dijo y no hay forma, y no pide convencimiento, y no llega y llega a que hayan dos, tres, cuatro. Mire, ahí es donde comienza. Un corazón enseñable hace totalmente lo contrario a eso. Dice, esto es lo que yo entiendo hasta ahora. Un corazón enseñable dice, bueno, vamos a volverlo a revisar. Se supone que un corazón enseñable dice, déjame pedirle confirmación otra vez a Dios. Muéstrame dónde lo dice. Por favor, vamos a mirar el contexto. Déjame, yo lo voy a volver a revisar. Ah, sí, dice, en eso, ¿en qué otros pasajes habla eso? Y empieza a buscar entre las concordancias. Quizás hay algo que yo no estoy viendo todavía, porque en realidad, dice el apóstol Pablo, mire el que esté firme, cuidado y que no vea que no caiga, porque el que se crea que está firme puede caer. Y dice más, dice, mire, yo estoy corriendo esta carrera y tengo que tener cuidado, no sea que yo quede por fuera. Parafraseando yo esto. Búsquelo donde se encuentra. Búsquelo y búsquelo en la Biblia. Escriba esas palabras
en Google y dése cuenta de lo que le estoy hablando. Así que las preguntas de nosotros deben ser, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con esta palabra de hoy? ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Espíritu Santo por abrir nuestra mente, porque cuando digo en realidad que yo debo revisar las escrituras humildemente, es que debo revisarlas siempre, porque no debo pensar que ya yo lo he logrado, dice Pablo. El mejor consejo que estaba de Pablo en la Biblia, no debo pensar que yo ya lo he logrado. Así que vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque Cristo vino aquí, Señor, a abrir nuestros ojos espirituales, a sacarnos de nuestros errores y a mostrarnos, Señor, cuál es el camino verdadero, cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es la función, Señor, realmente de ser parte de tu cuerpo, Señor, de cómo trabajar para ti, de cómo agradarte, de cómo adorarte. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por darnos una función para trabajar, Señor, y un deseo genuino. Gracias por enseñarnos, gracias por ser el maestro. Imposible no ver, Señor, que tú eres el maestro. Te bendigo y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que si este mensaje, algunos de los que lo están escuchando ahora, Señor, les ha calado en su corazón, sé tú bendiciendo su vida, que ellos puedan confesar que creen en ti, Señor, y que puedan ponerse en cuenta contigo, reconociendo su posición, Dios, como la reconocí yo un día y como tú deseas que pase con cada uno de los seres que has creado, que reconozcamos nuestra condición y tu condición maravillosa, Señor, de que tú eres grande, poderoso y que no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que tú nos creaste y que por amor tuyo, Señor, viniste a buscarnos y a abrir nuestros ojos espirituales. Gracias, Señor. Y que todos ellos anhelen que tú seas su Dios, su Señor, su Salvador, y que anhelen que toda su vida sea guiada por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ahora nos queda, hoy estamos cerrando en esta enseñanza el mismo capítulo 9 lo oramos todo. Yo te voy a pedir tres cositas. La primera que te voy a pedir antes de orar por los estudiantes, porque estamos para comenzar esta semana la escuela, así que vamos a orar por los estudiantes, por los que comienzan clases, por los que trabajan en las escuelas, por los que hacen vida escolar en cualquier parte en este país. Nosotros nos encontramos este centro bíblico en los Estados Unidos, en la ciudad del Doral, pero de la misma manera vamos a pedirte que compartas la enseñanza a aquel que necesita, que tú ves que necesita escuchar sobre la ceguera espiritual, aquel que tú ves que necesita escuchar sobre la humildad y la enseñanza de los corazones enseñables de Dios. Dale like porque eso nos va a ayudar a que pueda ser visto por más personas, aunque el Señor es el que hace la obra y esto le llegará a quien le tenga que llegar. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Oremos, Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente y traemos ante ti espiritualmente a cada uno, Señor, de los jóvenes, niños y adultos que están en la etapa de estudio, Señor, para que seas tú acompañándoles, Dios, en ese tiempo de enseñanza, para que seas tú cubriéndoles, Señor, todas las necesidades materiales que necesitan para esta época, pero también, Señor, dándoles la fuerza, el convencimiento y cuidando, Señor, todo lo que deben aprender en esos lugares, en esas casas de estudio. Cubre las casas de estudio, Señor, que no hayan peligros en ella de ningún tipo, Señor, que toda estrategia del enemigo, Señor, enseñando cultura, en la cultura, cosas que no correspondan, que no vengan de ti, Señor, por favor, ten misericordia y pon tu vallado, Señor, en esas casas de estudio.
Cúbrela, Señor, desde el primero hasta el último día, de cualquier deseo de ataque que pueda haber, que hemos visto en otros momentos, Señor, en estas casas de estudio. Cubre, Señor, toda persona que trabaje y haga vida en esos lugares, Dios. En los maestros, Señor, ayúdales a tener el carácter de poder enseñar, la paciencia, las estrategias, Dios, para poder enseñar a los que trabajan en el personal administrativo, los que trabajan en el personal obrero, Dios. Oh Señor amado, te pedimos en el nombre de Jesús que a los que trabajan en el área de seguridad, en el área de parqueo, en el orden y logística, Señor, sé tú cubriendo cada uno de ellos y dándole, Dios, tu carácter, la revelación de tu carácter y que se parezcan también el carácter de ellos más a Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.